Vamos a realizar un breve ejercicio donde explicaremos los factores por los cuales, los factores que utilizaremos para liquidar una nómina. Tenemos acá un enunciado que dice: la empresa La Samaritana nos suministra la siguiente información extraída de la planilla, de su planilla del mes de marzo de 2020 para que hagamos una liquidación y contabilicemos la provisión de las prestaciones sociales y de seguridad social correspondiente al empleador. Nos dan un total de vengado. ¿Qué significa este total de vengado? Hombre, todo lo que los empleados se ganaron, incluyendo horas extras, comisiones, auxilio de transporte, viáticos, ¿sí? Y nos dan el auxilio de transporte, que fue lo que devengaron todos esos trabajadores. Entonces, comenzamos colocando por acá. Comenzamos colocando por acá el valor del total de vengado. $87,256,320. Y coloquemos acá el valor del auxilio de transporte que se pagó en esa nómina. 65,642. 2,365,642. Entonces, tenemos total de vengado y el auxilio de transporte. Entonces, en la liquidación de una nómina se debe tener en cuenta para ciertas prestaciones sociales el total de vengado únicamente, y para además liquidación liquidación de otras prestaciones, aportes a seguridad social, aportes para fiscales, no se debe utilizar el auxilio de transporte. Entonces, debemos restar el auxilio de transporte para calcular ciertos ítems o prestaciones que se liquidan en una nómina. Entonces, tomamos el total de vengado y le vamos a restar el auxilio de transporte para tener los dos datos, ¿cierto? Entonces, habrán unos factores que se van a utilizar, o unas prestaciones sociales que se van a utilizar con el total de vengado, y habrá unas que se les restará el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque le pone más costoso el aporte, ¿cierto? Tanto para el empleado como para el empleador. Entonces, suponiendo el caso, los aportes a salud, a pensión, los aportes para fiscales, ¿sí? Deben ser sin el auxilio de transporte, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque tocaría pagar más tanto el empleado como el empleador, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar este pequeño ejercicio indicándole cuáles son los porcentajes que se utilizan, ¿sí? Entonces, miremos las cesantías. Las cesantías se van a liquidar por el 8,33%, ¿cierto? 8,33% sobre el total de vengado. Y los intereses de cesantía se van a liquidar por el 1% sobre el total de vengado. Estos son los porcentajes que se utilizan cuando se liquida una nómina mensualmente. ¿Cierto? Se sabe que las cesantías son el 12% anual, o sea, se divide y entre 12 y le va a dar el 1% mensual. Las primas, 8,33% mensual. Y las vacaciones, 4,17%
10% mensual. Estas primas sobre el total de vengado y las vacaciones sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte. Ahora les explico algo. ¿De dónde sale ese porcentaje de 8.33? Resulta que las cesantías se le cancelan a una persona un salario por año, o sea, el 100% de un salario por año, 100%. ¿Sí? El 100%. El 100% de ese salario, el 100% de ese salario en un año. El 100%. ¿Sí? Entonces, si nosotros cogemos y dividimos, porque nosotros tenemos que irle provisionando las cesantías todos los meses al empleado. Todos los meses al empleado para que al final de año podamos consignar las cesantías en el fondo de pensiones o se le puedan liquidar si es contrato a término fijo. Lo mismo que las primas, también se le paga un salario por año. Un salario por año, o sea, el 100% de un salario por cada año trabajado. Entonces, si nosotros cogemos esos 100 y lo dividimos entre 12 meses, el salario que se gana una persona por tener derecho como cesantía, un salario de los que devenga, el 100% por cada año trabajado y las primas también por cada año trabajado, entonces vamos a liquidar una nómina y la nómina la liquidamos mensualmente, entonces el año tiene 12 meses, liquidamos el 100% entre 12. El 100% entre 12. Y eso nos va a dar. Ya le vamos a colocar contabilidad. Disculpen. Hagámoslo por acá. 100 entre 12. A llevarlo a porcentaje entonces. Vamos a llevarlo a porcentaje. Y dividimos 100. De 12. Aquí nos da 8%, pero si nosotros lo analizamos, lo sacamos bien, nos va a dar el 8.33%. 8.33% es dividir el 100% de un salario entre 12 meses y nos va a dar 8.33% de porcentaje que vamos a aplicar mensualmente en la nómina, ¿cierto? Entonces, ya tenemos ese porcentaje estipulado. Y las vacaciones, ¿por qué da 4.17? Sería la mitad de 8.33. ¿Por qué? Porque el empleado se le paga 15 días hábiles de salario en vacaciones. ¿Qué significa? El 50% de un salario para que vaya a disfrutar las vacaciones. Entonces, si nosotros también dividimos el 50% entre 12, nos va a dar 4.17. O sería la mitad de 8.33. Entonces nos vamos para la salud a cargo del empleador, ¿cierto? A cargo del empleador. Este señor va a pagar 8,5% para la salud. ¿De qué? Del total de vengado menos auxilio de transporte. Para pensión, el 12% del total de vengado menos auxilio de transporte. Y para la AR
administradora de riesgos profesionales, buscamos un factor. Eso depende del factor en que, de riesgo que tenga el trabajo, el trabajador en su desempeño, en funciones o en su trabajo. ¿Sí? Entonces, este 0.522 corresponde a un factor donde no hay riesgo, es como para personas que trabajan en oficinas, ¿cierto? Entonces sería sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte. La seguridad social a cargo del empleado siempre se le va a descontar el 4% del total de vengado menos el auxilio de transporte. La pensión, el 4% del total de vengado del total de vengado menos el auxilio de transporte. Y nos vamos para los aportes parafiscales. Para la caja de compensación familiar va a ser el 4%. Esto corresponde a un 9%, ¿cierto? A un 9% que lo dividimos de la siguiente forma. Un 4% para la caja de compensación familiar, un 4% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Para el ICBF, un 3% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Y para el SENA, un 2% del total de vengado menos auxilio de transporte. ¿Sí? Estos son los porcentajes por los que vamos a liquidar una nómina mensual. Entonces, comenzamos liquidando la cesantía en este caso, que nos da el total de vengado del auxilio de transporte y nosotros sacamos la diferencia al total de vengado menos auxilio de transporte para liquidar otras prestaciones. Entonces, la cesantía dice que 8.33 el total de vengado. Sí, señor, tomamos el total de vengado por 8,33%. Nos da 7.268.451. Las intereses de cesantía, el 1% del total de vengado. Tomamos el total de vengado por el 1%. Luego calculamos las primas, ¿sí? También total de vengado por el 8,33%. Y son los únicos prestaciones sociales que se liquidan por el total de vengado. Por el total de vengados. Simple y llanamente nos dicen que hace parte del salario las comisiones, viático, auxilio de transporte. Entonces, bonificaciones. Entonces, ahora vamos a liquidar las vacaciones y aquí sí. Dice que el 4.17 del total de vengado menos auxilio de transporte. Total de vengado menos auxilio de transporte, aquí lo tenemos. Total de vengado menos auxilio de transporte, tomamos este dato y lo multiplicamos por 4,17%. Si nosotros sacamos cuenta, prácticamente este sería la mitad de este, ¿cierto? De todos modos, continuamos con la liquidación. Entonces acá nos dice que para liquidar la seguridad social del empleador, la seguridad social a cargo del empleador, tomamos total de vengado menos auxilio de transporte por 8
3,5%. Para la pensión, tomamos total de vengado menos auxilio de transporte por el 12%. Por el 12%. Y la administradora de riesgos profesionales también tomamos igual el total de vengado menos auxilio de transporte por 0,522%. Vamos a liquidar ahora. Vamos a liquidar ahora a la salud a cargo del empleado y la pensión también. Entonces tomamos para la salud total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. ¿Sí? Aquí nos queda, sí, bueno, es para todos los empleados. Y tomamos, en este caso, el total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. Para Confacor, la cara de compensación familiar nos debe dar parecido al de la salud porque también el 4% total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. Vamos a liquidar el ICBF igual al total de vengado por el 3%. Y para el SENA, tomamos el total de vengado menos auxilio de transporte por el 2%. Entonces, ya aquí hemos liquidado los valores aplicándole los porcentajes de liquidación tanto al total de vengado como al total de vengado menos auxilio de transporte. Entonces, vamos a liquidamos las prestaciones sociales, vamos a contabilizarlas, ¿cierto? ¿Qué liquidamos acá? Las cesantías. Las cesantías 510530, gasto de personal, tomamos el dato de las cesantías. Vamos a liquidar ahora los intereses de cesantías. Tomamos el valor de los intereses de cesantías, los contabilizamos como un gasto de la 5105, gasto personal. Luego vienen las primas de servicios. Aquí tomamos el dato de las primas de servicios. Y la contabilizamos. Y por último, las vacaciones. Bueno, ya hemos contabilizado el gasto. Ahora vamos a contabilizar la contrapartida de esos gastos. Tengan pendiente siempre que aquí primas, en el orden de los códigos de las cuentas, primas está primero en los gastos que las vacaciones. Y en para obligaciones laborales, está primero las vacaciones y por último las primas. Entonces, con este mismo dato podemos contabilizar acá la contrapartida, ¿cierto? Las cesantías la contabilizamos en la 261005, la 261010, los intereses de cesantías, los intereses de cesantías. Acá vamos a contabilizar las vacaciones en la 261015
Entonces aquí sí debemos tomar acá el dato que dice vacaciones para no cometer error, ¿sí? Porque una mala contabilización es fatal. Y para las primas de servicios, ahora sí tomamos el dato de las primas de servicios. Nos debe dar ese valor. Y nosotros queremos saber si es cierto. $18,949,407, correcto. Ese fue el dato que nos dieron las prestaciones sociales. Vamos a contabilizar ahora la seguridad social a cargo del empleador, ¿sí? El empleador le toca pagar aportes a administradores de riesgos profesionales, aportes a salud, a la EPS y aportes al fondo de pensión. Entonces, nos vamos para la y quedar de la AR, ¿ve? Lo tenemos acá, lo llevamos a la contabilidad, lo contabilizamos, luego vienen los aportes a EPS salud y los aportes a pensión. Los tenemos acá, ¿sí? 510568, aportes a la administradora de riesgos profesionales, la 510569 aportes a la EPS y la 510570 aportes a fondos de pensiones y cesantías. Podemos tomar la contrapartida también aquí, que sería la 2370, retenciones y aportes de nómina. Estamos reteniendo y eso debemos cancelarlo, ¿sí? Cuando corresponda pagar la salud, los riesgos profesionales y la pensión. Entonces, contabilizamos las cuentas de la 2370 de retenciones y aportes de nómina. A EPS, nos vamos para la EPS, contabilizamos la EPS, nos vamos para contabilizar la ARP, contabilizamos la ARP, y por último, la 2380, acreedores varios, tenemos la 2380 aportes a fondos de pensiones y cesantía, fondos de pensiones y cesantía. ¿Sí? Si nosotros sumamos estos valores, nos deben dar el mismo valor, 17,845, 718. Procedemos ahora a contabilizar aporte a seguridad social a cargo del empleado. Entonces, lo tenemos acá. Bueno, acá no tenemos fondos de pensiones. EPSI, seguridad. Tenemos fondos de cesantía. Bueno, listo. Entonces, nos vamos para contabilizar la seguridad social, ¿sí? Tenemos que gastos, aportes a EPS por parte del empleado. Y aportes a pensión por parte del empleado. ¿Sí? Y hemos contabilizado el gasto, los aportes del 4% que corresponden a todos los empleados de esa nómina que nos suministraron. Y vamos a contabilizar ahora el aporte a la salud. Es el 4% que le descontaron a todos los empleados y la pensión. Entonces, si nosotros sumamos estos valores, nos debe dar igual el asiento.
igual al asiento, y entonces estamos contabilizando 6.791.524. Y por último vamos a contabilizar la provisión de los aportes para fiscales. Entonces tenemos que la caja de compensación familiar, el gasto, contabilizamos el aporte a la caja de compensación familiar al gasto, contabilizamos el valor a la caja de compensación familiar, 2%, y contabilizamos el aporte al SENA. Entonces, ellos van cada uno en su cuenta, 510572, aporte a caja de compensación familiar, 510575 aportes al ICBF y 510578 aportes al SENA. Acá que totalizamos la suma de todos, ¿sí? Porque es una sola cuenta, tomamos el aporte a la caja de compensación más el aporte al ICBF más el aporte al SENA, ¿sí? Y nos da sumas igual. Sumamos, si aplicamos la sumatoria acá también, debe dar igual. 7,40, 1,61. Entonces, jóvenes, hemos aplicado acá los porcentajes que se aplican en la nómina, ¿sí? Cuando se vaya a liquidar una nómina mensualmente. Esto como preámbulo, ¿a qué? A que ustedes van a liquidar una nómina y entonces allá sí se deben aplicar todos estos factores. Es más, en la nómina deben aplicar también la liquidación de horas extras, ¿sí? De comisiones. Entonces, este es el primer paso ¿para qué? Para liquidar una nómina mensual en una empresa. Un ejercicio muy sencillo.